con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de Producción Nacional Independiente, certificado 25317. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero hacer mi comentario de todos los lunes. Quiero referirme a un punto que genera mucha angustia, además de la llegada de la cepa brasileña o de la variante brasileña del COVID. También hay mucha angustia con respecto al abastecimiento del combustible, porque eso está asociado al funcionamiento del país, a la distribución de los alimentos, a la distribución de los distintos bienes que son necesarios para que se mantenga al menos un mínimo funcionamiento de la economía. Esta situación que se ha dado con el diésel, la falta pues, de este combustible o la expectativa que hay de que podamos tener una mayor escasez de este insumo tan importante, plantea algunos retos, entre ellos el de lograr que al menos frente a estos temas existan acuerdos. Por ejemplo, planteaba hoy el especialista Antero Alvarado de Gas Energy y además profesor de IESA, lo planteaba en el programa Vladimir a la Carta, la necesidad de que el gobierno permita la importación de diésel, de gas propano y también de gasolina a particulares, lo cual sería una forma también, por supuesto, de aliviar el problema, pero también planteaba que quienes controlan el llamado gobierno interino, entre comillas, pues tomen también acciones para pedir la suspensión de las sanciones que afectan el suministro de combustible a nuestro país, en el caso del diésel, que es importantísimo pues, para el funcionamiento del transporte. Además hablaba sobre el hecho de que, por ejemplo, los camiones que trasladan el gas necesitan diésel, por ejemplo, y también planteaba cómo el suministro de este combustible a las plantas eléctricas en los estados andinos del país ha también repercutido en que se haya disminuido la cuota para el sector transporte. Es decir, ese es un problema que hay que resolver y que amerita acuerdos. En tal sentido, creo que es completamente viable que existan iniciativas concretas para resolver ese problema. Si la dirigencia política del país dice actuar al nombre de los venezolanos, dice querer a los venezolanos, pues tiene que tener capacidad de ponerse de acuerdo. Aquellos que se sitúan en el campo opositor y que de alguna manera acompañan estas medidas contra la economía nacional, deberían dar una muestra de preocupación por quienes dicen defender, porque hay que ver que la falta de alimentos, la falta de combustible, la falta de cualquier insumo esencial para la vida, pues afecta fundamentalmente a la población. Y entonces, ¿de qué país estamos hablando? ¿De qué población estamos hablando? ¿De qué planteamientos de defensa de las mayorías estamos hablando si no hay capacidad de bajar un poco la cabeza en el orgullo y en la idea pues, de que cualquier medida de esa naturaleza va a ayudar a producir un cambio y entender que hay gente que se ve afectada con cada una de estas decisiones? Esto es un llamado entonces a la reflexión de quienes tienen en sus manos pues, la posibilidad de desactivar esas bombas de tiempo que son las distintas medidas destinadas a producir cambios supuestamente, pero que lo que se traducen es en mayores penurias para la población. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy. Y quiero dar la bienvenida a nuestro invitado, quien es Juan Carlos Thanos. Él es un activista de derechos humanos y de los derechos de los migrantes. Además, él es director de la Asociación de Colombianos en Venezuela. Y bueno, vimos en días recientes, Juan Carlos, estos señalamientos ya reiterados de la alcaldesa de Bogotá, tratando de acusar a los venezolanos de lo peor que pasa en Colombia, ¿no? Y de considerarlos pues una amenaza para la seguridad, etcétera, etcétera, dando además licencia para que se desate pues esta xenofobia que tanto daño le ha causado a los venezolanos en el exterior. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, Vladimir, por la invitación. Ciertamente la alcaldesa que llegó con unas expectativas enormes de ser una figura destacada, además de luchar por un segmento poblacional muy golpeado en Colombia al que ella pertenece, frustra lógicamente las aspiraciones de quienes hoy toman como opción migrar al territorio
colombianos, pero fundamentalmente a la ciudad de Bogotá, que además es una de las que mayor congregación hace de migrados venezolanos en el territorio colombiano. La alcaldesa, creo que en medio de la crisis intenta sofocarla con este tipo de comentarios y de apreciaciones y responsabiliza de manera irresponsable a la población venezolana, que no tiene en lo absoluto nada que ver frente a los temas que ella ha señalado, ¿no? Uno de los temas tiene que ver con el de la inseguridad. Si bien Bogotá es una ciudad insegura, no es propiamente la llegada de migrados venezolanos quienes han venido alterando los gráficos de delitos, porque la sociedad delictual bogotana está, si bien resumida, tiene desarrollo que las mismas autoridades colombianas conocen. Por eso quisiera mostrar esta gráfica en la que justamente intenta mostrar el volumen de la población carcelaria en Colombia. Sobre 120.000, a diciembre del año pasado. A diciembre 31, esto es cifra del Instituto Nacional de Penitenciario y Carcelario de Colombia, y la población extranjera, paradójicamente, solo son 2.774. O sea, dice ahí el gráfico, 2,28% de los reclusos del total de reclusos son extranjeros. Ahora, de esa población, ¿cuántos corresponden a los nacidos en Venezuela? El 54.4% de ese 2,28% de la población es de origen venezolano. Pero además, de origen venezolano significa que pudo haber nacido en Colombia y tiene documento de nacionalización venezolano. Claro, por el mismo fenómeno de la migración que antes eran favorables, digamos, en número a la migración de Colombia hacia Venezuela. Sí. Este indicador muestra que el proceso xenofóbico no está en las afueras de la administración pública, está concebido desde la alcaldía de Bogotá, porque necesitan además seguir imponiendo la matriz de que todo lo malo es Venezuela, y con eso se va construyendo el enemigo interno que necesitan. Pero además, frente a los señalamientos que se han hecho en el tema penal, si usted revisa todos los informes del INPET, encuentra que primer delito cometido en Colombia asociado al narcotráfico, es decir, narcotraficar. El segundo, posesión. El tercero tiene que ver con hurto, todas las modalidades de hurto. Y el cuarto es homicidio. Y la población que está vinculada en los centros carcelarios, que están en los centros de reclusión de origen venezolano, está ligado fundamentalmente a posesión y a homicidio. Es decir, los gruesos de los delitos no corresponden a una minoría poblacional que ha decidido ubicarse en el territorio colombiano, fundamentalmente en Bogotá. Ahí es otra de las debilidades frente a este tipo de expresiones que se lanzan. Ahora, la xenofobia no es una línea de acción continua, en la medida en que dirigentes como la alcaldesa de Bogotá o dirigentes nacionales vinculados al gobierno nacional asumen el tema Venezuela, lo hacen sin duda alguna porque es estrictamente necesario hoy tener el tema Venezuela para apartar temas tan graves como COVID, la pandemia COVID, la incidencia del sistema de salud frente a las políticas del último año del gobierno del presidente Duque, que frente al tema pandémico ha sido casi que nulo, y sin duda alguna ese es el elemento importante. Nos vamos a situar Venezuela en Bogotá y alejamos la posibilidad de tener que hablar del tema COVID. Pero es importante saber también, Juan Carlos, ¿cuánto pesa realmente en la sociedad colombiana, en la economía venezolana, en la vida colombiana, en el tema de los servicios públicos, la presencia de nuestros connacionales allá? Bueno, fíjese, cuando uno... ¿Cuántos tenemos allá aproximadamente? Lo que pasa es que hablan de 200.000. Bueno, hay que mirar un poco para discutir lo que ha tomado como elemento el presidente Duque para citar el estatuto temporal de prevención de atención a la población migrada de origen venezolano en Colombia. Habla de un poco más de 1.700.000, 1.735.000. No, Bogotá está sobre 454.000, pero es una población que puede tener 9 millones hoy y un subregistro hacia el área metropolitana sobre 13 millones y medio de pobladores. Es importante además, ¿no? Pero ahora, ¿cuántos de esos son reales en la población bogotana de los retornados colombianos? Que de acuerdo a las primeras cifras que entregó el registro ampliado de venezolanos en Colombia, promulgado además en el gobierno de Santos, hablaba de 7 de 3.
Eso es un indicador muy real. Es decir, que ahí había que mirar con sinceridad, porque las cifras le ayudarían a la primera mandataria a definir líneas de acciones claras, a corregir lo que ha venido cometiéndose, pero también a definir temas concretos en términos de lo local. Vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos conversando con Juan Carlos Thanos. Él es activista de derechos humanos, es el director de la Asociación de Colombianos en Venezuela. Colombia a la una es nuestra etiqueta para el día de hoy. Ya venimos.